Vamos directo al grano. La industria automotriz se basa en una base de información cuidadosamente gestionada. Están las cosas que te cuentan en los folletos brillantes y el manual del propietario, y luego están las cosas que no te cuentan. Los secretos. Los procedimientos y conocimientos reservados para técnicos expertos y veteranos curtidos que han pasado toda la vida con grasa bajo las uñas. Estos no son secretos diseñados para protegerte. Están diseñados para proteger el flujo de ingresos de su departamento de servicio. Prosperan con la idea de que tu vehículo es una caja negra mística y solo ellos tienen las llaves sagradas de su funcionamiento. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no solo puedes echar un vistazo dentro de esa caja, sino también reconfigurar algunas de sus funciones principales usando solo unas pocas herramientas básicas y algo de conocimiento prohibido? Hablamos de los trucos potentes y efectivos que hacen que tu SUV, ya sea usado o de segunda mano, se sienta más elegante, más resistente y con más vida que el día que lo sacaste del concesionario. Estos son los ajustes y los trucos de mantenimiento profundo que se consideran ilegales en las reglas no escritas del mundo de los concesionarios. ¿Por qué? Porque te empoderan, te ahorran cantidades astronómicas de dinero y, en muchos casos, pueden hacer que tu vehículo supere la configuración de fábrica del fabricante, centrada en la comodidad. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje a lo más profundo del cuidado automotriz, un lugar donde los procedimientos estándar se descartan en favor de lo que realmente funciona. Esto es lo que rezan para que nunca descubras: los 10 secretos para liberar el potencial oculto que ha estado latente en tu SUV todo este tiempo. Si eso suena como el tipo de potencia que quieres en tu propio garaje, hazte un favor ahora mismo. Dale a me gusta hasta que se ponga azul y luego destroza el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Estamos profundizando en este canal y no querrás perderte ni un solo secreto que compartamos. Créeme. Ahora, vamos a ensuciarnos las manos. Número 1. Desbloquea la capacidad inteligente oculta de tu SUV. Todo SUV moderno, independientemente de su antigüedad, cuenta con un sistema nervioso central. Se llama Unidad de Control del Motor, o ECU. Considérelo el cerebro del vehículo. Controla todo, desde la mezcla de aire y combustible y el tiempo de encendido, hasta la forma en que la transmisión automática cambia de marcha. Pero aquí está el dato crucial que no publicitan. Este cerebro es una computadora que aprende. A lo largo de decenas de miles de kilómetros, recopila datos y se adapta al estilo de conducción de su conductor. Si compró su SUV de segunda mano, no solo heredó unas alfombrillas viejas y un ambientador de dudosa calidad, heredó los hábitos de conducción del anterior propietario, que ahora están grabados en la lógica misma del cerebro de su vehículo. ¿Era el anterior propietario un conductor tímido que nunca superaba las 2000 RPM? ¿Se pasaba el tiempo conduciendo despacio entre el tráfico urbano con frecuentes arranques y paradas? Si es así, su ECU ha aprendido a ser perezosa. Se ha optimizado para un rendimiento lento e ineficiente, reduciendo la respuesta del acelerador y creando cambios de marcha lentos y prolongados para priorizar una falsa sensación de suavidad sobre la eficiencia y la potencia reales. Este condicionamiento electrónico es una de las principales razones por las que un SUV usado puede sentirse tan cansado y poco responsivo, incluso si su mecánica es impecable. ¿La solución del concesionario? Con gusto, le cobrarán unos cientos de dólares por un servicio de diagnóstico y recalibración, que consiste en conectar una computadora de lujo y pulsar unos cuantos botones. Esta es la forma legal. El truco ilegal es saber que puede lograr los mismos resultados, y a menudo mejores, gratis en su propia casa en menos de 15 minutos. Hablamos de un reinicio suave de la ECU. No se trata simplemente de desconectar el cable de la batería y esperar que todo salga bien. Es una maniobra de aficionado. Lo hacemos correctamente para asegurarnos de que toda la memoria volátil que contiene esos malos hábitos se borre por completo, obligando a la ECU a empezar de cero y reaprender sus parámetros en función de su estilo de conducción. Este es el procedimiento preciso. Primero, asegúrese de que su auto esté apagado y tenga las llaves fuera del encendido. Abra el capó y localice la batería. Necesitará una llave inglesa simple, generalmente una de 10 mm. Desconecte primero el terminal negativo de la batería. Esto es crucial para la seguridad. Luego, desconecte el terminal positivo. Ahora, con ambos cables completamente libres de la batería, necesita tocar los extremos metálicos de los dos cables juntos. Sí, escuchó bien. Con la batería completamente fuera del circuito, esta acción no crea un cortocircuito peligroso. En cambio, completa un circuito a través del sistema eléctrico del vehículo, drenando cualquier energía residual almacenada en los diversos condensadores y módulos de control. Manténgalos juntos durante unos 60 segundos. Este es el paso clave que garantiza un restablecimiento completo de los parámetros aprendidos de la ECU. Después de esperar un minuto completo, puede volver a conectar las terminales. Vaya en orden inverso. Primero el positivo, luego el negativo. Asegúrese de que estén bien apretadas y seguras. Ahora, para la parte final y crítica del proceso, el reaprendizaje de la conducción. La primera vez que arranque su SUV podría funcionar al ralentí un poco inestable por
por un momento mientras el cerebro recalibra la válvula de control de aire de ralentí. Esto es normal. Llévelo a dar una vuelta enérgica. Necesita proporcionar a la EQ una gama completa de datos. Condúzcalo con suavidad, acelere moderadamente y luego, cuando sea seguro, aplique el acelerador a fondo durante un breve arranque. Conduzca en la autopista. Conduzca en la ciudad. Cuanto más variada sea la información que le dé en los primeros 20-30 minutos de conducción, más completo será su nuevo mapa de rendimiento. Casi con seguridad notará una diferencia inmediata. El acelerador se sentirá más sensible, la transmisión cambiará de marcha con mayor decisión y todo el vehículo se sentirá más despierto y ansioso. Acabas de realizar un trasplante de cerebro digital, borrando años de malos hábitos y ahorrándote una factura considerable en el concesionario. Número 2. El elixir elaborado en el garaje para un motor atascado. El sistema de combustible de tu SUV es su sistema circulatorio. Con el tiempo, este sistema se obstruye con suciedad microscópica. Nos referimos a depósitos de carbón en las válvulas de admisión, suciedad en las puntas de los inyectores y acumulación de humedad en el tanque de combustible. Estos contaminantes reducen lentamente el rendimiento del motor, provocando vacilaciones, bajo consumo de combustible y una falta general de potencia. El consejo habitual es simplemente repostar con combustible premium de vez en cuando. Esta es, en el mejor de los casos, una solución débil e ineficaz. El enfoque ilegal es convertirse en un alquimista de taller y preparar un cóctel de limpieza potente y específico que limpie todo el sistema de combustible de adentro hacia afuera con una intensidad que un solo tanque de combustible de alto octanaje jamás podría alcanzar. Primero, desmontemos el mito de la gasolina premium. El octanaje de la gasolina 87, 89, 91, 93 no tiene nada que ver con su poder de limpieza. El octanaje es simplemente una medida de la resistencia del combustible a la detonación o al golpeteo. Si su SUV no es un modelo de alto rendimiento con turbocompresor de alta compresión, llenarlo con gasolina de 93 octanos cuando fue diseñado para 87 es literalmente gastar dinero. No verá ningún beneficio en el rendimiento. Los aditivos de limpieza en la gasolina de surtidor están presentes en todos los grados, pero se agregan a nivel de mantenimiento, no a nivel de limpieza profunda. Para restaurar por completo un sistema de combustible sucio, necesita un enfoque concentrado. Nuestro elixir contiene 3 ingredientes clave, cada uno seleccionado para un propósito específico. El primero, y más importante, es un limpiador del sistema de combustible que utiliza polieteramina, o PEA, como ingrediente activo principal. No compre cualquier botella del estante, revise la etiqueta trasera y asegúrese de que indique PEA. Marcas como Techron, Gumout, Regain o Royal Purple Max Clean son excelentes opciones. La PEA es un potente disolvente extremadamente eficaz para disolver los depósitos de carbón adheridos a los inyectores, los vástagos de las válvulas y las cámaras de combustión. Este es el limpiador de potencia industrial que usan los profesionales. El segundo ingrediente es un estabilizador de combustible de alta calidad como EATIR A, Bill o Seafoam. En la era de la gasolina mezclada con etanol, esto es indispensable. El etanol es higroscópico, lo que significa que atrae y absorbe agua de la atmósfera. Esta agua puede provocar corrosión en el tanque y las tuberías de combustible. Un buen estabilizador previene esto, asegurando que el combustible que se quema sea puro y que no se produzca una separación de fases, donde una masa de agua y etanol se deposita en el fondo del tanque, esperando ser absorbida por el motor. El tercer y último ingrediente es una botella de Marvel Mystery Oil o un lubricante similar para la parte superior del cilindro. Este es un truco clásico que funciona de maravilla. Este aceite ligero y penetrante se añade al combustible y ayuda a lubricar los anillos superiores del pistón, las guías de válvulas y la propia bomba de combustible. En un motor de inyección directa, donde la gasolina ya no rebosa las válvulas de admisión, esto proporciona la lubricación y limpieza necesarias en la parte superior del motor. Aquí está la receta. Espere hasta que el tanque de combustible de su SUV esté casi vacío. En la gasolinera, antes de llenar el tanque, vierta toda la botella del limpiador a base de PEA, la dosis recomendada de estabilizador de combustible y aproximadamente 4 a 6 onzas de lubricante del cilindro superior. Luego, llene el tanque completamente con gasolina nueva. El octanaje recomendado de su SUV está perfectamente bien. Esto asegura que los 3 aditivos estén bien mezclados. El secreto es usar esta mezcla justo antes de un viaje largo. Un viaje por carretera de 2 a 3 horas es perfecto. Esto le da a la potente mezcla de químicos suficiente tiempo a temperatura de funcionamiento para hacer su magia, disolviendo los depósitos y limpiando todo el sistema. Realizar este ritual cada 10.000 millas hará más por la salud y el rendimiento de su motor que cualquier gasolina de alta gama. Es la desintoxicación profunda que su SUV está pidiendo a gritos, y es un secreto que las compañías de combustible y los concesionarios preferirían que no supiera. Número 3. ¿Por qué? El número de tu puerta es mentira. Dentro del marco de la puerta del lado del conductor de su SUV hay una calcomanía. Esta calcomanía contiene mucha información, pero el número en el que la mayoría
mayoría de la gente se fija es la presión recomendada para los neumáticos. Está impresa ahí por el fabricante, así que debe ser la presión óptima para sus neumáticos, ¿verdad? Incorrecto. Ese número no es una receta para un rendimiento óptimo. Es un equilibrio cuidadosamente calculado. Es un número elegido para brindar la conducción más suave y silenciosa posible para atraer al consumidor promedio durante una prueba de manejo, a la vez que es lo suficientemente alto como para evitar un reventón catastrófico que podría resultar en una demanda. Es un número basado en la responsabilidad y la comodidad, no en el agarre, la maniobrabilidad ni en maximizar la vida útil de sus neumáticos. Seguirlo ciegamente le cuesta dinero y rendimiento. La verdad ilegal es que la presión ideal de los neumáticos no es un número fijo, es una variable dinámica que depende de los neumáticos específicos, la distribución del peso de su SUV e incluso la temperatura ambiente. Encontrar la presión perfecta es una de las modificaciones de rendimiento más efectivas y gratuitas que puede realizar. El objetivo es maximizar el tamaño y la forma de la superficie de contacto del neumático, el pequeño rectángulo de goma que está en contacto con la carretera en todo momento. La presión de la llanta a menudo resulta en un estado desinflado desde el punto de vista del rendimiento, lo que provoca que el neumático se abombe ligeramente, levantando el centro de la banda de rodadura del asfalto y obligando a los hombros a hacer todo el trabajo. Esto provoca un desgaste prematuro de los bordes de los neumáticos, una sensación de dirección blanda y poco sensible, y una menor capacidad de frenado. El secreto para encontrar la presión perfecta de las llantas de tu SUV reside en una técnica sencilla y tradicional llamada la prueba de la tiza. Es brillante en su simplicidad. Necesitarás un trozo de tiza para acera y un medidor de presión de llantas. Ve a un estacionamiento grande, plano y vacío. Toma la tiza y dibuja una línea gruesa y ancha a lo largo de todo el ancho de la banda de rodadura de una de tus llantas delanteras. Luego, conduce el vehículo en línea recta durante unos 20 a 30 pies. Ahora, sal y observa la línea de tiza en la llanta. Si la presión recomendada por el fabricante es demasiado baja, la tiza se habrá desgastado en los bordes exteriores, pero la línea seguirá siendo visible en el centro de la banda de rodadura. Esta es una prueba visual de que el centro no está haciendo buen contacto con la carretera. Si la presión es demasiado alta, ocurrirá lo contrario. La tiza se habrá ido del centro, pero seguirá siendo visible en los hombros. La presión perfecta es la que hace que la línea de tiza se desgaste de manera uniforme y completa a lo largo de todo el ancho de la banda de rodadura. Comience inflando sus llantas aproximadamente 4 o 5 psi por encima de la recomendación de la placa. Realice la prueba. ¿Se está desgastando la tiza en el centro? Deje salir 1 psi de aire y repita. Siga ajustando la presión hacia abajo en pequeños incrementos y volviendo a dibujar la línea de tiza hasta que logre un patrón de desgaste perfectamente uniforme. Haga esto para las llantas delanteras y traseras, ya que sus presiones ideales probablemente diferirán debido a la distribución del peso. Una vez que encuentre ese número mágico, se sorprenderá con la diferencia. La dirección se sentirá más directa y comunicativa. El vehículo se sentirá más estable y firme en las curvas, y prolongará drásticamente la vida útil de sus llantas al garantizar un desgaste uniforme. Ya no está conduciendo con el compromiso del fabricante. Está conduciendo sobre un chasis que ha sido ajustado específicamente para su vehículo y sus llantas. Este es un nivel de precisión del que el concesionario nunca le informa. Número 4. Devolverle los pulmones a tu SUV. Imagina intentar correr una maratón respirando a través de un agitador de café. Eso es básicamente lo que hace el motor de tu SUV cuando el cuerpo del acelerador está cubierto de suciedad. El cuerpo del acelerador es la puerta de entrada de todo el aire que entra al motor. Es una simple válvula de mariposa que se abre y se cierra al pisar el acelerador. A lo largo de decenas de miles de kilómetros, una desagradable mezcla de carbón, vapor de aceite y suciedad es absorbida de vuelta a través del sistema de admisión desde los sistemas de ventilación del cárter y de recirculación de gases de escape. Esta suciedad se acumula alrededor de la placa del acelerador y dentro del cuerpo del acelerador, restringiendo lenta pero seguramente el flujo de aire. Esta acumulación es una de las principales causas de un ralentí irregular o inestable, vacilación al acelerar y una sensación general de lentitud. El concesionario con gusto le cobrará 1 o 2 horas de mano de obra por un servicio del cuerpo del acelerador. El secreto ilegal es que con una sola lata del limpiador adecuado y unos 20 minutos de su tiempo, puede realizar una limpieza mucho más profunda usted mismo y recuperar el rendimiento perdido. Este es uno de los trabajos de mantenimiento más satisfactorios e impactantes que puede realizar. Primero, necesitas localizar el cuerpo del acelerador. Sigue el tubo de admisión negro grande desde la caja del filtro de aire hasta el motor, donde se conecta con la parte metálica del motor. Ese es el cuerpo del acelerador. Ahora, lo más importante, debes comprar un limpiador específicamente etiquetado como limpiador del cuerpo del acelerador y la admisión de aire. Bajo ninguna circunstancia uses limpiador de frenos ni limpiador de carburador. Estos productos químicos son demasiado agresivos y pueden dañar los delicados sensores electrónicos conectados a un cuerpo del
del acelerador moderno, además de desgastar los recubrimientos especiales de baja fricción del interior. El proceso es sencillo. Desconecta el tubo de admisión del cuerpo del acelerador. Probablemente necesites un destornillador o una llave de tubo para aflojar la abrazadera. Con el tubo fuera del camino, ahora puedes ver la placa del acelerador. Probablemente estará cubierta de una capa de hollín negro y aceitoso, especialmente en la parte trasera. Introduce un trapo en el colector de admisión detrás del cuerpo del acelerador para evitar que la suciedad desprendida caiga en el motor. Pide a un amigo que se siente en el coche y gire el encendido sin arrancar el motor. En una SUV moderna con control electrónico, esto le permitirá pisar el acelerador a fondo, lo que abrirá completamente la placa del acelerador. Si tienes un vehículo más antiguo con cable del acelerador físico, puedes abrirlo simplemente a mano. Ahora, rocíe el limpiador generosamente sobre la placa del acelerador y el interior del orificio. Use un cepillo de dientes viejo o un paño de microfibra para frotar suavemente la carbonilla incrustada. Preste especial atención a los bordes de la placa y a las zonas donde se apoya al cerrarse. Aquí es donde la acumulación causa la mayor cantidad de problemas con el ralentí. Le sorprenderá la cantidad de suciedad negra que se desprende. Una vez que esté reluciente, enjuáguela por última vez con el aerosol y retire el trapo que introdujo en la admisión. Vuelva a conectar el tubo de admisión, apriete la abrazadera y listo. La primera vez que arranque el motor, podría funcionar un poco irregular durante unos segundos mientras se queman los residuos del limpiador. Esto es perfectamente normal. Después, el ralentí debería ser más suave y la respuesta del acelerador notablemente más nítida. Acaba de realizar una limpieza respiratoria crítica en su motor, permitiéndole respirar libre y profundamente de nuevo. Esta simple limpieza restaura la potencia y la eficiencia perdidas, que probablemente ni siquiera sabía que había perdido. Número 5. El sensor invisible que te roba la energía. En lo profundo del sistema de admisión de su SUV, ubicado entre el filtro de aire y el cuerpo del acelerador, se encuentra un componente diminuto, increíblemente sensible y de vital importancia: el sensor de flujo de aire masivo, MAF. Este sensor tiene una sola función: medir la masa exacta de aire que entra al motor en un momento dado. Para ello, utiliza un pequeño cable o película calentada. El aire entrante enfría el elemento y el sensor mide la electricidad necesaria para mantenerlo a una temperatura constante. Estos datos se envían a la ECU, que los utiliza para calcular la cantidad precisa de combustible a inyectar para lograr una relación aire-combustible perfecta. Es la piedra angular de la gestión moderna de motores. El problema es que este delicado sensor se encuentra en un entorno hostil. Con el tiempo, partículas microscópicas de polvo que se filtran a través del filtro de aire, vapor de aceite del sistema de ventilación del cárter e incluso fibras de filtros de aire baratos y demasiado lubricados contaminan este elemento sensible. Esta contaminación actúa como una manta, aislando el cable caliente y provocando que envíe lecturas de flujo de aire inexactas e inferiores a las reales a la ECU. La ECU, al pensar que entra menos aire al motor, inyecta menos combustible. El resultado es una mezcla pobre que reduce la potencia del motor, provoca vacilaciones y puede llevar a un consumo de combustible pésimo. A menudo, un sensor MAF sucio ni siquiera está lo suficientemente sucio como para activar la luz de verificación del motor, lo que resulta en un vehículo con bajo rendimiento y sin una indicación evidente de la falla. Un mecánico suele diagnosticar erróneamente que se trata de un sensor defectuoso y recomendar un reemplazo que puede costar cientos de dólares. El truco ilegal es saber que en 9 de cada 10 casos el sensor no está roto, simplemente está sucio. Y limpiarlo es una tarea fácil, de 10 minutos, que cuesta menos que una comida rápida. La regla más importante de este procedimiento es usar un limpiador específico para el sensor de flujo de masa de aire. No use limpiadores para el cuerpo del acelerador, limpiadores de frenos ni ningún otro producto químico. El limpiador del sensor MAF está formulado específicamente para limpiar la delicada electrónica sin dejar residuos que puedan dañar aún más el sensor. Usar un producto químico incorrecto lo destruirá al instante. Para realizar la limpieza, primero localice el sensor. Este estará montado en el tubo de admisión, generalmente justo después de la caja de aire, y tendrá un arnés de cableado conectado. Desconecte con cuidado el conector eléctrico. Luego, generalmente con un destornillador Phillips o una llave de tubo pequeña, retire los dos tornillos que lo sujetan. Extraiga el sensor del tubo de admisión con cuidado. Tenga cuidado de no golpear ni tocar los cables ni las películas sensibles dentro de la carcasa del sensor. Lleve el sensor a un área bien ventilada. Sostenga el envase de limpiador MAF a una distancia de 15 a 20 centímetros y rocíe generosamente los elementos del sensor. Aplique de 10 a 15 pulverizaciones cortas, asegurándose de eliminar cualquier contaminante de los cables. Verá cómo la suciedad y los residuos de aceite desaparecen. Nunca toque los cables del sensor con los dedos, un cepillo o un hisopo de algodón. La fuerza del rociado es suficiente. Después de limpiarlo completamente, coloque el sensor sobre una toalla de papel limpia y déjelo secar al aire por completo durante al menos 15 a 20 minutos. No intente acelerar el proceso con aire comprimido. Una vez que esté
esté completamente seco, vuelva a instalarlo con cuidado en el tubo de admisión, apriete los tornillos y vuelva a conectar el arnés de cableado. La diferencia puede ser abismal. Al restaurar la capacidad del sensor para medir con precisión el flujo de aire, se restaura la capacidad de la ECU para suministrar la cantidad correcta de combustible. El motor se sentirá más potente, más suave y con mayor capacidad de respuesta, y probablemente notará una mejora notable en el consumo de combustible. Acaba de rescatar un componente crítico de una muerte prematura y se ha ahorrado una factura de reparación enorme. Y número 6. Desafiando el mito del fluido de por vida. Quizás la mentira más grande y destructiva que difunden los fabricantes de automóviles modernos es el concepto de fluidos de por vida. En concreto, el fluido de transmisión automática de por vida. Seamos claros, no existe tal cosa. Es una estrategia de marketing diseñada para dar la impresión de un vehículo de bajo mantenimiento durante el periodo de garantía. La definición de por vida del fabricante es simplemente la vida útil proyectada del vehículo antes de que se produzca una avería grave fuera de garantía. Para cuando el fluido de por vida provoque la falla de la transmisión a los 190.000 kilómetros, el vehículo ya ha expirado la garantía y estarán encantados de venderle una transmisión nueva por entre $5,000 y $8,000. El líquido de transmisión automática es un fluido hidráulico increíblemente complejo. No solo lubrica, sino que también enfría la transmisión, proporciona la presión hidráulica necesaria para accionar los embragues y cambiar de marcha, y contiene modificadores de fricción para garantizar un engrane suave de los embragues. Con el tiempo, y tras innumerables ciclos de calor, este líquido se degrada, los detergentes pierden su eficacia, la viscosidad cambia y, lo más crítico, se contamina con partículas microscópicas de material de embrague y virutas de metal debido al desgaste normal. Este líquido abrasivo y desgastado circula entonces por el complejo cuerpo de válvulas de la transmisión, que cuenta con conductos y solenoides con holguras medidas en milésimas de pulgada. Este líquido contaminado es un veneno para una transmisión automática moderna. El acto ilegal consiste en rechazar la peligrosa negligencia del fabricante y tomar las riendas. El secreto está en no realizar un lavado de transmisión a alta presión, como los que se anuncian en los talleres de lubricación rápida. En transmisiones antiguas y con mayor kilometraje, estos lavados a presión a veces pueden desprender grandes cantidades de lodo que se atascan en el cuerpo de la válvula, causando más daño que beneficio. El método más seguro, inteligente y eficaz es un simple vaciado y llenado. Este proceso elimina una parte significativa del líquido viejo y sucio y lo reemplaza con líquido nuevo y limpio, diluyendo los contaminantes restantes. Si lo hace con regularidad, evitará la peligrosa acumulación de lodos. Así es como se hace. Primero, debe comprar el líquido de transmisión correcto. No se trata de ahorrar ni de adivinar. Debe usar el líquido específico recomendado por el fabricante de su vehículo. Por ejemplo, Dexron, Sexy, Mercon Uptur, ATF Plus 4, etc. Usar el líquido incorrecto puede dañar su transmisión. Con el motor frío, levante el vehículo con seguridad sobre soportes de gato. Localice el cárter de aceite de la transmisión. Encontrará dos tapones, un tapón de drenaje en la parte inferior y un tapón de llenado en el lateral o más arriba. Coloque una bandeja de drenaje grande debajo del tapón de drenaje y aflójelo. El líquido empezará a salir. Antes de retirar completamente el tapón, consiga un recipiente limpio y vacío, como una lechera. A medida que drena el líquido, intente medir exactamente la cantidad que sale. Probablemente será entre 3 y 5 cuartos de galón. Una vez drenado, vuelva a colocar el tapón de drenaje. Ahora, con un embudo con un tubo flexible largo, agregue exactamente la misma cantidad de líquido nuevo y limpio a la transmisión a través del orificio de llenado. Es absolutamente crucial que reemplace el mismo volumen de líquido que extrajo. Para obtener mejores resultados, puede repetir este proceso. Conduzca el coche durante 1 o 2 días para que el líquido nuevo se mezcle con el viejo. Luego, vuelva a drenar y llenar. Después de 2 o 3 de estos procedimientos, habrá reemplazado la mayor parte del líquido viejo y desgastado por líquido nuevo y revitalizante. Su transmisión se lo agradecerá con cambios más suaves, mejor refrigeración y una vida útil mucho más larga. Acaba de derrotar, sin ayuda de nadie, la mentira más cara de la industria. Número 7. El secreto hidráulico para frenar en un momento. El sistema de frenos de Suzu es posiblemente su característica de seguridad más importante. Es un sistema hidráulico que funciona con un principio simple. Al pisar el pedal del freno, el líquido fluye a través de las tuberías hacia las ruedas, sujetando las pastillas de freno a un rotor giratorio. Parece simple, pero hay un enemigo oculto en ese sistema que degrada lentamente su rendimiento con el tiempo: el agua. El líquido de frenos es higroscópico, lo que científicamente significa que absorbe la humedad directamente del aire. Esta humedad penetra las líneas de freno de goma y entra en el sistema a través de poros microscópicos. Con el tiempo, el contenido de agua en el líquido de frenos aumenta. Esto representa un gran problema por 2 razones. En primer lugar, el agua promueve la corrosión en las piezas metálicas internas del sistema de frenos, como las pinzas y los orificios del cilindro maestro. En segundo lugar, y más peligroso, el agua tiene un punto de ebullición mucho
más bajo que el líquido de frenos. Al frenar con fuerza, como al bajar un paso de montaña largo o en una frenada de emergencia, los frenos generan una enorme cantidad de calor. Si el líquido se calienta lo suficiente como para hervir el agua que ha absorbido, esta se convierte en vapor. El vapor, a diferencia del líquido, es altamente compresible. Esto significa que la próxima vez que pise el pedal del freno, ya no estará empujando una columna sólida de líquido, sino comprimiendo una bolsa de vapor. El pedal se sentirá blando y esponjoso, y en el peor de los casos, puede hundirse hasta el suelo sin apenas ejercer fuerza de frenado. Este aterrador fenómeno se conoce como desvanecimiento de frenos. El programa de mantenimiento estándar suele indicar la inspección del líquido de frenos, pero muchos propietarios e incluso algunos talleres no lo reemplazan a menos que haya un problema. La mentalidad ilegal es tratar el líquido de frenos no como un líquido de larga duración, sino como un elemento de servicio con una fecha de caducidad estricta de 2 años, independientemente de los kilómetros recorridos. Un lavado completo del líquido de frenos es una medida proactiva e ineludible para garantizar que los frenos funcionen al 100% de su capacidad, el 100% del tiempo. Este es un procedimiento que puedes hacer en casa con un amigo, o incluso solo usando un sencillo método de purga por gravedad. Necesitarás varias botellas del tipo correcto de líquido de frenos para tu vehículo. Consulta el manual del propietario, generalmente DOT 3 o DOT 4. Un tubo transparente que se ajuste a los tornillos de purga de las pinzas de freno y un frasco para recoger el líquido usado. El secreto está en la secuencia. Siempre debes empezar por la pinza de freno más alejada del cilindro maestro e ir acercándote. En la mayoría de los vehículos, esta secuencia es pasajero trasero, conductor trasero, pasajero delantero, conductor delantero. Primero, usa una jeringa para succionar la mayor cantidad posible del líquido viejo y oscuro del depósito del cilindro maestro. Ten cuidado de no dejar que el depósito se vacíe por completo en ningún momento durante este proceso. Llénalo con líquido nuevo y limpio. Ahora, ve a la pinza de freno de arranque del pasajero trasero. Localiza el tornillo de purga, una pequeña boquilla generalmente cubierta por una tapa de goma. Coloca una llave en el tornillo y conecta el tubo transparente, introduciendo el otro extremo en el recipiente colector. Con un amigo al volante, usen esta secuencia de comandos. Presionar. Su amigo presionará y mantendrá el pedal del freno firmemente. Mientras lo mantiene presionado, aflojen el tornillo de purga aproximadamente un cuarto de vuelta. El líquido viejo y oscuro fluirá hacia el tubo. Antes de que su amigo toque el suelo, ordenen mantener y aprieten el tornillo de purga. Luego, pueden decir soltar y podrán soltar el pie del pedal. Repitan este proceso. Presionar, abrir, cerrar, soltar, una y otra vez. Vigilen de cerca el depósito del cilindro maestro y continúen llenándolo con líquido nuevo. Verán que el líquido en el tubo transparente pasa de oscuro y sucio a limpio y transparente. Una vez que el líquido salga transparente, habrán terminado con esa rueda. Continúen con la siguiente en la secuencia y repitan todo el proceso hasta que las 4 esquinas estén limpias con líquido nuevo. Este procedimiento garantiza que todo el sistema hidráulico esté purgado de humedad y contaminantes, lo que le proporciona un pedal de freno firme y sensible y la tranquilidad de saber que su sistema de seguridad más crítico está en perfecto estado de funcionamiento. Número 8. La caja de cambios. Olvidada, que grita pidiendo ayuda. Cuando la gente piensa en la transmisión de su SUV, piensa en el motor y la transmisión. Pero quienes tienen un modelo con tracción en las 4 ruedas o tracción total, tienen otros componentes críticos que casi siempre se descuidan: los diferenciales y la caja de transferencia. Estas son cajas de cambios llenas de aceite y trabajan a un ritmo increíble. Los diferenciales permiten que las ruedas del lado izquierdo y derecho del vehículo giren a diferentes velocidades al tomar una curva. La caja de transferencia es la que divide la potencia entre los ejes delantero y trasero en un sistema 4x4 o AWD. El aceite para engranajes de estos componentes sufre una vida brutal. Los engranajes del diferencial generan una enorme presión y fricción, lo que genera mucho calor y cizalla el aceite, reduciendo su viscosidad y propiedades protectoras con el tiempo. Además, al engranar los engranajes de acero endurecido, partículas microscópicas de metal se desgastan y quedan suspendidas en el aceite. Si se drenó el líquido diferencial original de un vehículo con 80.000 kilómetros, probablemente se observaría un brillo metálico. Este brillo es una fina pasta metálica que convierte el aceite para engranajes en un abrasivo líquido, acelerando drásticamente el desgaste de los engranajes y cojinetes cada vez que se conduce. Esta es la caja de cambios olvidada, desgastándose silenciosamente con el líquido contaminado. El truco ilegal es recordar que este líquido existe y cambiarlo regularmente, con mucha más frecuencia de la que sugiere el fabricante. Este es uno de los elementos de mantenimiento preventivo más importantes para cualquier SUV con tracción 4x4 o tracción total, y puede evitar una avería catastrófica cuya reparación podría costar miles de dólares. Es un trabajo tan sencillo como cambiar el aceite del motor, pero casi nadie lo hace. Necesitará comprar la densidad correcta de aceite para engranajes, como 76 W 90 u 80 W 140. Consulte
consulte el manual. Y si tiene un diferencial de deslizamiento limitado, LSD, una pequeña botella de aditivo modificador de fricción. La mayoría de los diferenciales y cajas de transferencia tienen dos tapones, un tapón de llenado lateral y un tapón de drenaje inferior. La regla de oro es: siempre afloje primero el tapón de llenado. No querrá drenar todo el líquido solo para descubrir que el tapón está atascado y no puede volver a llenarlo. Una vez que hayas aflojado el tapón de llenado, coloca una bandeja de drenaje debajo y retíralo por completo. Saldrá un chorro espeso, oscuro y a menudo penetrante de aceite para engranajes viejo. Deja que se drene por completo. Mientras se drena, inspecciona el tapón de drenaje. La mayoría son magnéticos y tendrán una acumulación de pelusa metálica oscura. Esto es desgaste normal. Límpialo. Si encuentras trozos grandes de metal, podrías tener un problema más grave. Una vez drenado, vuelva a colocar el tapón de drenaje y apriételo. Ahora, con una bomba de fluido sencilla que se enrosca en la parte superior de la botella de aceite para engranajes, bombee el fluido nuevo al diferencial a través del orificio de llenado. Sabrá que está lleno cuando el fluido comience a salir por el orificio. En un diferencial, asegúrese de agregar el modificador de fricción al aceite para engranajes antes de bombearlo. Una vez lleno, vuelva a colocar el tapón de llenado y listo. Repita el proceso para el diferencial trasero, el diferencial delantero, si tiene uno, y la caja de transferencia. Cada uno tendrá sus propios requisitos de fluido, así que asegúrese de verificarlos. Al realizar este sencillo servicio cada 30.000 a 50.000 millas, garantiza la protección de las partes más maltratadas y descuidadas de su transmisión. Los engranajes funcionarán a menor temperatura, de forma más silenciosa y durarán mucho más. Este es el secreto profesional para una transmisión más longeva. Número 9. Silenciar los crudos y gritos de su SUV para siempre. A medida que un SUV envejece, empieza a desarrollar una sinfonía de ruidos desagradables, chirridos, crujidos, golpes y crujidos que parecen provenir de lo más profundo del chasis, especialmente al pasar por baches o al girar el volante. Estos ruidos no son solo molestos, son el sonido de los componentes de la suspensión y la dirección pidiendo ayuda. Son síntomas de bujes de goma secos y agrietados, y juntas de metal con metal sin lubricar. Un concesionario podría decirle que la única solución es empezar a reemplazar componentes costosos como los brazos de control y las barras estabilizadoras, pero el secreto ilegal es que a menudo se pueden silenciar estos ruidos y devolverle a su vehículo una sensación de nuevo con un poco de lubricación específica. El problema radica en que los autos modernos están diseñados para requerir poco mantenimiento. Esto significa que los antiguos engrasadores, o CERCs, que solían estar en cada rótula y rótula de dirección, han desaparecido prácticamente. Los fabricantes decidieron que era más económico fabricar unidades selladas de por vida. Como ya hemos visto, de por vida es una mentira. Estas juntas selladas con el tiempo se quedan sin grasa, y los bujes de goma que aíslan la suspensión del chasis se secan por la intemperie, volviéndose duros y quebradizos. El primer paso es revisar a fondo el interior del coche con una buena linterna. Revisa todos los bujes de goma. Son las juntas negras de goma donde se fijan los brazos de control, la barra estabilizadora y los amortiguadores al chasis. Si ves grietas o desgarros, con el tiempo tendrás que cambiarlos, pero si solo se ven secos, a menudo se pueden rehidratar y silenciar. La clave está en un aerosol lubricante a base de silicona. No uses lubricantes a base de petróleo como el WD-40, ya que desgastarán la goma y harán que se hinche y falle prematuramente. Un aerosol de silicona es seguro para gomas y plásticos. Rocía generosamente todos los bujes de suspensión que encuentres. Empapa los bujes de la barra estabilizadora por donde la barra los atraviesa. Rocía también los bujes grandes del brazo de control. Este lubricante de silicona penetrará en la goma, restaurando parte de su flexibilidad y creando una barrera lubricante que detendrá los chirridos. El siguiente paso es buscar las graseras. Algunos SUV, especialmente las camionetas y los modelos de carrocería sobre bastidor más grandes, aún pueden tener graseras en las rótulas y la articulación de la dirección. Estas son pequeñas graseras tipo boquilla que permiten inyectar grasa fresca. Este es un arte olvidado en el mantenimiento de vehículos. Necesitará una pistola de engrase sencilla, disponible en cualquier tienda de repuestos, y un cartucho de grasa para chasis de alta calidad. Presione el extremo de la pistola de engrase sobre la grasera y bombee hasta que vea que sale un poco de grasa fresca por la funda de goma de la junta. Esto significa que ha purgado la grasa vieja y acuosa y ha llenado la junta con lubricación protectora nueva. Realizar este ritual de lubricación del chasis una o dos veces al año mejorará drásticamente la calidad de conducción de su SUV antiguo. Se sentirá más silencioso, suave y sólido. Eliminará la mayoría de esos ruidos molestos que hacen que un auto se sienta viejo y desgastado. Le está dando al esqueleto de su vehículo la hidratación y lubricación que necesita para funcionar correctamente. Un paso simple que casi todos los propietarios de autos modernos olvidan. Número 10. El remojo profundo en espuma de mar. Hemos hablado de la limpieza del sistema de combustible a través del tanque de gasolina, pero ¿qué ocurre con la parte superior del motor? El
colector de admisión, la parte trasera de las válvulas de admisión y la parte superior de los pistones son zonas donde pueden formarse depósitos de carbonilla endurecidos, especialmente en motores de inyección directa, donde el combustible ya no fluye por las válvulas. Esta acumulación de carbonilla puede restringir el flujo de aire, aumentar la compresión hasta el punto de causar detonación del motor y crear puntos calientes que interfieren con la combustión adecuada. La forma ilegal e increíblemente efectiva de abordar este problema es con una limpieza por inducción directa, a menudo llamada tratamiento C-Foam. Esta es una técnica más avanzada, pero es una de las maneras más eficaces de descarbonizar un motor y restaurar el rendimiento perdido. C-Foam es un limpiador y lubricante a base de petróleo que, al introducirse lentamente en la admisión del motor, se convierte en un vapor caliente que disuelve agresivamente los depósitos de carbón. Este procedimiento generará una gran cantidad de humo blanco en el escape, por lo que es absolutamente esencial hacerlo en un área bien ventilada, preferiblemente al aire libre, y quizás advertir a sus vecinos que no está intentando anunciar el fin del mundo. Así es como se realiza este exorcismo del motor. Con el motor completamente caliente y en marcha, necesitas encontrar una línea de vacío que vaya directamente al colector de admisión. La línea de vacío del servofreno suele ser la más fácil y efectiva de usar. Es una manguera de goma gruesa que va desde un recipiente grande, redondo y negro, el servofreno, en el cortafuegos hasta el colector de admisión del motor. Con el motor al ralentí, desconecta con cuidado esta manguera del colector de admisión. Oirás un fuerte silbido cuando el motor succione aire. Quizás tengas que tapar parcialmente la manguera con el pulgar para evitar que el motor se cale. Ahora, toma tu lata de C-Foam. Estarás lentamente, muy lentamente, permitiendo que el motor absorba el C-Foam por la línea de vacío. No lo viertas sin más. Sumerge el extremo de la manguera en la lata y usa el pulgar para regular el flujo, permitiendo que el motor absorba un chorro pequeño y constante de líquido. El motor empezará a funcionar de forma irregular y a traquetear. Esto es normal. Básicamente, lo estás ahogando con limpiador. Continúa este proceso hasta que hayas usado aproximadamente un tercio de la lata. El paso crucial es este. En el último sorbo, deja que el motor absorba un buen trago de C-Foam y luego apágalo inmediatamente. Esto permite que el limpiador líquido penetre en las cámaras de combustión y sobre los pistones, donde disuelve los depósitos de carbón más difíciles. Deja reposar el vehículo, apagado, durante al menos 15 a 20 minutos. Después del remojo, llega la parte divertida. Vuelve a conectar la manguera de vacío firmemente. Comprueba que todo esté en su sitio. Ahora, arranca el motor. Probablemente te costará mucho arrancar y funcionará de forma muy irregular durante los primeros 30 segundos. Tendrás que acelerar para evitar que se cale. Una vez en marcha, una enorme y ondulante nube de humo blanco y espeso empezará a salir del tubo de escape. Esto es todo el carbón disuelto que se está quemando y expulsando del motor. Dale un paseo enérgico. Necesitas conducirlo con fuerza, acelerando a fondo, para eliminar todos los residuos de carbón. El espectáculo de humo durará unos 5 a 10 minutos y luego desaparecerá. Lo que queda es un motor con una limpieza interna con vapor. La respuesta del acelerador será más nítida, el ralentí más suave e incluso podrías eliminar pequeños golpes o detonaciones del motor. Acabas de realizar un masaje profundo en el corazón de tu SUV, limpiando la placa que ha estado obstruyendo sus arterias durante años. Así que ahí lo tienes. Estos no son solo consejos, son un cambio de filosofía. Se trata de rechazar el rol pasivo de un simple conductor y convertirse en un propietario informado y empoderado. Se trata de comprender que la vida útil, el rendimiento y la confiabilidad de tu SUV no están solo en manos del departamento de servicio del concesionario, están en las tuyas. Al adoptar este conocimiento ilegal, tomas el control, ahorras una fortuna y forjas una conexión más profunda con tu vehículo. Ahora posees los secretos para que tu SUV usada funcione mejor y dure más de lo que jamás imaginaste. Si has llegado hasta aquí, sin duda eres uno de nosotros, alguien que no teme poner manos a la obra y liberar el verdadero potencial de su vehículo. Si has probado alguno de estos trucos o si tienes algún secreto ilegal, quiero saberlo. Déjalo en la sección de comentarios porque leemos todos. Y si quieres continuar este viaje de empoderamiento automotriz y descubrir más secretos que la industria no quiere que sepas, asegúrate de estar suscrito con la campana de notificaciones activada. Hay mucho más por descubrir y nuestro próximo video podría ahorrarte otra factura de reparación de 4 cifras que no necesitas pagar. Conduce con inteligencia, conduce con cuidado y nunca dejes de aprender.